Femi Cansa y Ofe Fernández en el aire de la UNEC, porque empezamos acá un último y casi ultimísimo bloque. 221-508-2447. Cumpleaños 27. ¿Qué hacías a los 27? ¿Cómo empezaste a escuchar esta radio? Todo eso acá. Creo que tenemos, ¿no? Le hablo a... Política y cultura. Deportes y más. Si no hay pileta hoy, nos tiramos igual. Amigos con pileta. Siempre he dicho que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Decía 221-508-2447, 27 años de la UNE. Tenemos mensaje, ¿Ya ¿verdad, tenemos? Chuchi? ¿Tenemos? ¿O no tenemos? Sí, creo que sí. Venga. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, feliz cumple para ustedes, para la radio, para todo el equipo. Es parte. Empecé a escuchar la radio hace algo de 2 años, escuchando a Barto a las mañanas en la cúpula. Y tengo la dicha también de decir que es el primer lugar que me abrió las puertas para empezar a mostrar un poquito lo que me gusta hacer. Nos va a hacer llorar. Les mando un abrazo gigante, que tengan un hermoso día y nos estamos viendo la semana que viene. Besote. Gracias, Agu querido. Beso gigante. 221-508-2447. ¿Cómo conociste esta radio? ¿Desde hace cuánto la escuchás? Bueno, te escuchamos si tenés ganas, ¿eh? Y si no, ¿qué estabas haciendo a los 27? Que también es bien importante. Ahora, en este momento radial, Memi se enrosca. En aplausos. Hola, ¿qué tal? La recibimos a Emi Novo. Hacía mucho que no venía acá. Es un sueño esto que te... O sea, sí. ¿Qué? ¿Cuál? Mi base fundamental es la rosca. Así que tener una columna Bueno, que se llame Memi se enrosca es... Es no tienes, una... ya está, bueno, cumplí. Es sueño cumplido. Ya está. Me puedo morir. Y le estábamos preguntando a cada una qué hacía a los 27. Fue hace poco. Fue hace lo 2 tuyo. minutos, sí, la verdad. ¿Por qué? ¿Cuántos tenemos? 29. Ah. ¿Qué hacía etiquita. Memi a los 27? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién vivía? ¿Si estudiaba? ¿Si Bien. trabajaba? Bla, 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 bla. A los 27 estaba viviendo en mi primer departamento, al cual quiero muchísimo. Tengo un recuerdo muy precioso. El de del la primer- zona de 38, ¿no? Cuando éramos vecinas, exactamente. Eran vecinitas. Seguía siendo La columnista acá. vecinita ¿Se tiene encontraban? antojo. Y bueno, Nos encontrábamos. Nunca te vi. O la sábado. No, o sea, no sé quién sos. No, ¿Quién mierda sos? Fue rarísimo porque era re cerca, pero no, yo nunca te crucé. Pero vos vivías en Olazábal, ¿o no? sí. Claro. Como, Sigue viviendo. me acuerdo. Bueno, Sí, yo ahí. vivía en 37, ahí nomás. Ahí nomás. Muy cerquita. Recuerdo con mucho cariño ese departamento. Bien. ¿Sola vivía ahí? Vivía sola, Bien. vivo sola aún. Sigue viviendo sola. El asunto es que estaba acá de columnista ya. ¿Ya a los 27? Sí, Ah, desde bien, antes. Claro. Desde antes. Y sí, fue a los hace 26 un año ya. y medio, 2 Como años. que yo 3 no años. mido los tiempos mucho. Lo estoy notando, Estamos Barto. en el tercer Y año. está mal, a él le Barto. molesta que no No. que no me puse nerviosa. Le tocó la mano De Memi repente- a Barto y pasó Hubo algo. contacto tuve físico. recuerdos. Digo, No, Salió del bueno, no sé pelado. qué iba a decir, chicos. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo? Siga. ¿Cómo dice? Mirá que yo también tengo para hablar. Siga, Juancito. señor juez. Bueno, el asunto es que, no, recuerdo con mucho cariño los 27, la cumple. medio momento de quiebre en cuanto a dejar de ser docente de niños a adolescentes, Ajá. que fue eso Ah, muy ¿te importante. acordás? Sí, ahí fue una Qué crisis. estrés. Era docente de adolescentes. De y adolescentes, niños. con buen recuerdo, pero bueno, mucho estrés. Intensidad. Mucho estrés. Y me recibí de mis 2 carreras a los 27. ¿Dos Así que cuáles? Periodismo y letras. Periodismo y letras. Como- Ni más ni menos. Ni más ni menos. Que por algo uno tiene cierto ímpetu de hablar de ciertas cosas como las que vamos a hablar ahora. Exacto. Poquitito. Bueno, ¿y con qué se va a enroscar hoy? Hoy nos vamos a enroscar con el desamor, Oh. chicos. El día está lluvioso. Tema interesante con este día. Sí, con este Me día nos pinta el encanta. corchazo igual. ¿Cómo nos llevamos con el desamor? A ver. Y Sí. mal. ¿Hay quién se lleva bien? Hay gente que es un poco más sana para el Pero para ¿ustedes se llevan bien con el desamor? ¿Qué sé yo? No, yo me he llevado muy mal, pero después de ahí dije, yo no la vuelvo a pasar así por alguien ni Como Pero bueno, que se pero ahí está, aprende. Vamos igual a tapando establecer algo. un desamor, A ver, barra dale. rupturas, barra Claro. finalización de relaciones. No, a mí me cuesta igual. Me cuestan los finales en general, ya lo hemos hablado. Lo hemos hablado, sí. Es muy impactante el nivel de que tengo mis libros favoritos. Sí. Esto es tremendo, ¿eh? No, dale, La dale. gran mayoría no los terminé.
Bien. O sea, las Ojalá últimas puedas 2 terminar. hojas no las es leí. Caso de psicólogo. Sí, Pero- sí. Pero no te queda ni la duda de cómo termina, ni cómo. No, porque cuando algo me gusta mucho, no Lo quiero que podés se dejar. termine. Es un Barto. poco el concepto de la coca no la falopita igual. termina. Sí. Como- es un Igual poco la droga. en un momento cuando la hizo efecto la psicóloga me agarré y me leí todos los finales que tenía Ah, bueno. guardados. Ah, bien. Todos no igual. El único que no terminé, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Sinceramente. Oh. De Cristina, porque mirá, en ese momento no. todavía la quería mucho, entonces yo Ah, lo ahora no. leía. ¿No la queremos a Cristina? Sí, No, chicos. no entren ahí. Yo la escuchaba mucho y la escuchás cuando habla de las cortinas en Nueva York sí, y con la la, voz. la habitación que iban con Néstor a Disney y todo eso, vos entrás, la escuchás. De y las en un biografías me momento- encanta eso. O sea, de leer con porque la escuchás voz a la me persona encanta, y te das me cuenta encanta. cuando alguien lo escribe o no lo escribe. Bueno, Bueno, sinceramente lo que tiene es que lees y la escuchás. y te está hablando hablando. Entonces ella, en su sí, momento sí. no quería Muy como que termine, intenso porque eso. digo, ay, No, a mí me porque genera. justo había terminado del Los poder. finales me generan mucha nostalgia. De todo. No sé, termina el jardín, me genera Todo. nostalgia. Termina un torneo que juega al fútbol, me Lo que genera. sea. Ahí está. Los finales no son lo mismo. Quiero Bueno. igual que hagamos un punteo específico Dale. porque a mí los finales en general también me angustian, pero finales amorosos. Vamos Vamos lo a los finales, a lo al- amatorio. Porque en algún momento cuando estaba construyendo la columna Sí. hay mucha literatura sobre finales, uno se basa un poco de eso, ahora vamos a hablar un poco, pero también es esto de hay finales de amistades, hay finales Sí. de relaciones de sí. familia, hay finales de trabajos, hay finales de Todo. etapas. Pero los finales amorosos tienen otro condimento, un poco más dramático, un poco Sí, más triste. sí. Depende cómo, por eso les preguntaba cómo lo vivían ustedes. Porque hay gente que es Intensamente. Yo todos mis finales los viví al borde de la muerte. bien, sí, re. Drama. Y bueno, sí. Me gusta el drama. O Lo dijo sea, Alex. digo, sinceramente, Es que- citando, Sinceramente, parafraseando a Cristina. Sí, sí, al borde de la muerte, literal. Sí, yo algunos sí, pero a lo que voy con eso es que algunos los viví, yo soy muy dramática, con mucho drama y fui aprendiendo a no vivirlo con tanto drama, pero porque me hace mal, o sea, alta loca. Claro. Va, alto ahí, la Sí. viste 5 veces. Bueno, claro, para mí es la intención de diferenciar. Porque a mí me pasó que he vivido con mucha intensidad cosas que después me he dado cuenta que no importaban tanto, que eso es un problema. Oh, eso sí. Pero siento que cuando te pasa algo importante a nivel amor y cuando hay algo, una piedra fundacional y uno dice, claro, Ah, esto se me te cambió. cae, se te cae o el sea, mundo. ahí decís, che, esto que me había pasado antes es una pelotudez. Total. Sufrí, No, medio al ni pedo hablar, por alguien claro. que ni idea. Random. Pero también me pasa que para mí el amor es como una, al menos en mí misma, fue como un momento fundacional de cambio. O sea, de que dolió como la mierda, no me puedo hacer tampoco la que uno lo pasa así, Obvio. pero que uno lo cambia y lo transforma en otra cosa. O sea, que el amor que uno siente y el amor que vuelve o no vuelve, en el caso de ahora vamos a ver algunos ejemplos, nos cambia, nos hace ser de otra manera. La literatura, a mí, al menos, me sirve en ese espacio. No quiero ser una cornuda igual, porque no es como refugio, no es un lugar donde uno se siente mejor y donde, al menos a mí no me sirve para eso. Lo que sí me sirve es para no sentirme tan sola. Claro. O sea, para sentir, che, esto que me está pasando, esta angustia que tengo, a alguien más le pasó. A alguien más le sucedió esto que me está sucediendo. lo que decís. Entonces hay un punto en el cual digo, bueno, hay... Esta boluda. ahora que Se ríe de todo lo que digo. lo que decís. no, pero está bien que le guste. lo No, que le digo, guste, loco. que le guste. Si no se puede. No, pero creo que hay algo ahí como del desamor que es algo universal. Porque o sea, todos amamos, todos queremos, todos sentimos. Y todos sentimos una falta horrenda cuando el otro no está. O sea, cuando el otro se Total. desaparece. O cuando el otro está intermitentemente. O cuando el otro no Esos está hijos como... de no- puta son los peores. ¿Viste? Eso hay que matarlos a todos. Sí, eso hay que eso hay matar. que liquidarlos. Voy a hacer la primera recomendación. Dale, así no se venga. nos va tanto el tiempo. Con la rosca per se, por supuesto. Con la rosca. Tenemos La separación de Bien. Martín Cohen. Literal es ese. Es literal, para que no les quede ningún tipo de duda. No voy a spoilear demasiado. Martín Cohen es... Ese es el esposo de la Cohen. Es el esposo de la Cohen, que hay un chusmerío sobre esto que para mí es Sí. una fantasía. Que ella le escribe los libros. No. ¿qué A es Martín Cohen y Alexandra Así Cohen soy están con los finales. juntos. Así, literalmente. Martín Cohen y Alexandra Cohen están casados. Ella es psicoanalista y él Ella es es... fantástica. ella es lo más. Ella está en Blender, hace cosas muy interesantes. Muy se, hot. se lo dedica, es más, este libro para Alexandra. La criticaron en algún momento porque aparentemente había tomado, ella era muy feminista y había tomado el apellido del marido. Ah, Se eso te llamaban iba a como preguntar. Alexandra Cohen y Martín Cohen. Tienen el mismo apellido. De casualidad.
O sea, comunidad judía, que es como llamarte Gómez. Tal vez, claro. Tienen el mismo apellido. La criticaron, le hicieron mierda hace unos años, tipo como esta mina que tomó Vos que sos feminista, sí, te pusiste el apellido. Te casaste de tu y te cambiaste el marido. apellido. No, tienen el mismo apellido. Buen dato. Buen dato, no me gustan estos datos. Bueno, la separación. Martín hace algo muy lindo. Yo lo defino como medio quirúrgicamente del duelo. O sea, se hace como en medio de un estudio minucioso de cómo es el duelo. Tenemos a una pareja que se separa al principio, en una estación de bondi. Alguien que emprende un viaje y la sensación constante de que hay algo que no está bien. Hay algo en esa pareja que no funciona, que no cuadra, que duele, que él se está yendo por algo, que ella se está quedando por otra cosa. Él hace como un estudio como sobre todo los sentimientos de los dos y de lo que él va viendo. Porque ella se despide y levanta la mano así, te dice, y no la levanta así, y no hace esto. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos duele? Rosca. Que de repente el otro es nuestro objeto de estudio minucioso y es como, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué no hizo esto? Que en realidad por ahí el otro está literalmente en otra situación. Él se va a Córdoba a visitar a un hermano, que no voy a spoilear, insisto, pero a Chucho ya le spoileé la novela. Él la está leyendo y se la acabo de cagar, pero bueno, no importa. La estaba leyendo. La estaba leyendo y se la cagué, pero bueno, mil disculpas. Las buenas obras no tienen spoiler. Algún día me perdonará, quizás. No, el punto es que ellos son dos hermanos. Él va a visitar a su hermano que está en un duelo también amoroso, distinto, diferente, no importa. Entonces tenemos una ida en bondi y tenemos una vuelta. Me gusta mucho esa imagen de viajar y doler. Esa cuestión ahí como de contemplar a la nada y llorar. No, el vacío total, porque encima estás viajando y después encima te separa todo. Igual para mí el dolor. viaje ¿Y cuando volvés? en esos momentos para mí hace bien. Tiene algo sanador para mí. Sí, o sea, es un poco el punto en el cual uno entre que se escapa y también quiere estar solo. Claro. Tiene como, Hay match de cornuda acá. hay match- Sí, hay match Sí, por cornudas. supuesto. ¿Alguno quiere leer? ¿Tienen ganas de leer esto? ¡Oh! Ignacio. Dale, yo leo. A ver, Ignacio. ¿Qué leo? ¿Dormí? Este de acá. Dice: dormí, sé bien que dormí, aunque sin profundidad, sin perderme nunca del todo. No sacas. sin perder nunca del todo cierta conexión con el micro, con el motor del micro, con el viaje, con el hecho de no estar solo. No soñé, o creo que no soñé. Tal vez en verdad fuesen sueños los que yo creía pensamientos difusos, pero como en cualquier caso me los olvidé. Como no dejaron en mí huella perdurable alguna, daba igual que no haber soñado. No soñar, olvidar lo soñado, dos formas de una misma nada. Emocionante. Sí, terrible. Él es un fantástico. Terrible. Debo decir que él es un fantástico. Aguante. Casi lloro. No sé cómo estamos de tiempo, chicos. Mal, pero de siempre tiempo, estamos mal. Mal de tiempo. Hacete un rapidito. Voy a hacer muy, muy rápido porque si bien les recomiendo fervorosamente La separación de Martín Cohen, Claro, decí eso. también voy a recomendar y voy a sustentar un poco la teoría de por qué el desamor es una porquería y por qué nos sentimos muy cerca a la muerte cuando nos desenamoramos o cuando el otro se va o la mar en coche. Tenemos, teóricamente, fragmentos del relato amoroso de Roland Barthes. Yo ese lo amo. Él es un fantástico Qué crack. porque además dice un concepto que a mí que me gusta mucho que es el enamorado vive en un átopos. ¿Qué significa el átopos? Es un lugar que no tiene tiempo, que no tiene lenguaje, que no tiene palabras. No hay palabras para el desamor, por eso es una contradicción constante hablar de literatura y desamor, porque el lenguaje nunca jamás va a alcanzar el dolor que uno siente cuando pierde a alguien Claro. que ama. Cuando ese vacío, uno intenta de alguna manera acercarse todo el tiempo como a la sensación de estoy representando lo que yo siento, no se llega nunca. A mí me gusta aparte el mambo lingüístico que tiene él también. Sí, sí, Porque él tiene una formación. Él tiene Re. como, bueno, sí, es lingüista, bueno, tiene No, filólogo. él es precioso, porque Es aparte es todo cortito. él. Yo lo tengo siempre cerca y hago turruc, abro una hoja. Podría ser prestado ese para son el viaje. fragmentos, ¿Me está prestaste? bueno. Pero Y- vas a ver el que te Sí, preste. el que me prestaste ya lo estuve mirando. Es mejor que este. Bien. Continúe, compañera. Estamos con Emi Novo así, en como- Emi se enrosca. Así se llama esta columna. Y me enrosco con literatura y con todo Sí, lo me demás. encanta. Con lo que no es posible enroscarse, yo me voy a enroscar también. Me encanta. Bien, después de otras sobre duelos, tenemos Los Sí. Llanos de Federico Falco. Hablábamos con Nacho recién. Fundacional. ¿Tienen el corazón roto, chicos? Derecho, acá. Ahí. Acá. Pero nos Derecho unimos a los acá. llanos. Pero Pero cuando me- vos lees eso, como que salís un Clavajazo. poco. Claro, eso te iba a preguntar. Los Llanos tiene para mí algo que no tiene Cohen.
que es un poco de positividad. Un poco. Un poquitito. Es triste, pero tiene algo muy luminoso, porque él lo que hace es separarse, te cuenta la historia paralela de su relación, de cómo se separaron, de cómo vivieron la relación, y se va al medio del campo a cultivar una huerta. Entonces te hace un paralelismo entre la huerta y el dolor que él siente, pero hay algo luminoso también en el dolor. Por eso es importante también hablar de esto. Como hay algo que cuando uno puede entender que uno amó igual y uno quiso igual, y eso tiene una potencia y eso tiene una forma, y eso es como, bueno, a mí no me importa, Barthes también lo dice, a mí no importa porque yo amé. O sea, no importa si el otro no está, si el objeto de deseo no está. Si yo siento esto, si yo tengo la capacidad y el corazón como para sentir esto, ¿por qué va a ser en vano? Entonces yo siento que Los Llanos tiene algo de eso, entonces lo lleva todo como a la naturaleza, a la luz, a los animales, al trato que tiene él con los vecinos. Hay algo como muy de lo sensible. Después, y últimas recomendaciones, así vamos con esto. Rápido. Idia Vilariño, uruguaya. Una dramática total. Esto es poesía. ¿Sabés lo que me pasó? Voy a hacer una pequeña anécdota. Compartíamos con mi carnicero Martín cosas, lecturas, obras de teatro, qué sé yo. Le mandamos y un día, Martín, me encanta. Me golpea la puerta de casa y me da un libro de idea. Venga, Martín, por Dios. Hermoso, Posta, me encantaría. Carnicería y literatura me parece, pero es no sé crack. cómo, pero Es lo hacemos. Un tipazo. Me encanta. Idia Vilariño tiene un romance con Onetti, tienen un poema. Si se lo han cruzado, no sé si es muy de nicho esto, pero hay un poema que él dice, ya no seré, ya no. Es como muy dramático. Un poco nos descansan a los de letras, tipo como cuando te enamorás de la de letras, ya no seré tu amor, ya no criaré a tus hijos. Ella es muy dramática, siempre en la posición de amante, lo cual siempre es como muy doloroso lo que le pasa a ella. Siempre es como, bueno, la que no alcanza, la que no llega, el que no está. Pero escribe muy bello, debo decir. Y se llama Idea. Y se llama Idea, además. Y la tenemos, por último, a Cristina Peri Rossi. Si no es mi lesbiana favorita, por ahí anda. Ahí Bien. andamos. Esta es Arqueología Amorosa, que son justo todos poemas de amor. Mira, yo escribo lo que estoy haciendo cuando... Tengo escrito acá. ¿Qué estaba haciendo? Cuando consiguió el libro. Cuando conseguí el libro. Muy bueno. Lo suelo hacer. Estaba sentadita en un bajo en Montevideo. ¿Querés decirlo? ¿Querés leerlo? A ver. Dice, estoy sentada en un banco en Montevideo, me enloquece la posibilidad de vivir acá. Se escucha agua. Julio de 2023. Muy bueno. ¿Ya irás a Montevideo a vivir? Sí. Tal vez. ¿Quién sabe? No lo sé. Bueno, chicos, he recomendado mucho poesía, novela, teoría crítica. Si están desenamorados, está bueno. Hay algo que es lindo de sentir y de leer. Así que nada, espero que les haya gustado. Se enroscó Memi, ¿eh? Y nosotros nos vamos. 27, Janis Joplin también. Y un poco también, bueno, nos vamos porque ya estamos repasados. No voy a hablar más. Gracias a todos, Gracias Chucho, gracias Bielevich, gracias Deletone, gracias Novo, gracias Canales, gracias Rubino, gracias Marian Cobo, gracias a Le Reyes que también musicaliza la mañana de la y a todos nuestros oyentes que nos mandaron muchísimos Pero era lo mensajes último hoy. que iba a decir. No sé. Decilo, dale. Decilo dale, vos, decilo vos, ya lo de dijiste. que- ¿Sabés qué? Decilo. Decilo, No, Nacho. Barto, ahora decilo vos. No, lo digo yo, decilo. lo digo yo.